Un verdadero cambio cultural nos hace falta a los argentinos en materia de educación vial. Hoy en Producción Nacional Perfiles nos ponemos el casco y seguimos hablando sobre educación vial. Hemos estado compartiendo en nuestro programa Producción Nacional muchísimos testimonios vinculados a la seguridad vial y a la siniestralidad de este estigma para los argentinos y para muchísimos otros lugares del mundo. Nosotros, entre los contenidos y las ideas más claras que hemos logrado rescatar en lo que va de nuestro programa, la que más nos ha llamado la atención es la del cambio cultural. Y hemos vuelto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial a hablar con su director ejecutivo Felipe Rodríguez Lagens. Muchas gracias por volver a recibirnos y claro, aquel testimonio tuyo hablando sobre este cambio de identidad cultural o este cambio cultural que necesitábamos manifestar los argentinos podría ser una de las claves. Hablemos sobre ese tema. Bueno, gracias Gustavo, bienvenido nuevamente. Gracias. Y vamos a empezar con un eslogan que allá desarrollamos por fines del 2008 cuando nace la agencia, que es: si se puede evitar no es un accidente, ¿no? Y acá en esta frase, en esta pequeña oración, estamos diciendo muchas cosas, ¿no? Y que hablan de un aspecto cultural de los argentinos que consideramos a los hechos de tránsito enmarcados en una cultura de la fatalidad, considerados como accidentes. Si es un accidente, no podemos inferir en su desarrollo, es decir, es algo aleatorio, que nos puede pasar o no nos puede pasar. Y eso realmente tenemos que erradicarlo, porque si es accidente no hay riesgo. Si no hay riesgo, no existe la percepción del riesgo. Y es lo que empezamos a tener, que cambiar y lo que empezamos a tener que nosotros tener, valga la redundancia, que es percepción del riesgo. De saber que no es lo mismo andar a 120 que andar a 80 cumpliendo la norma, por ejemplo. De saber que nuestros reflejos no van a ser los mismos si tomamos alcohol que si no tomamos alcohol. De saber que si manejamos sin casco y en un hecho de tránsito en moto no va a ser lo mismo que peguemos nuestra cabeza contra el asfalto sin un casco puesto que con un casco puesto. Entonces esa percepción del riesgo que modifica nuestra conducta tiene una incidencia directa en la siniestralidad vial. A instancias de lo que ustedes hacen en la Agencia Nacional, de todos los programas y políticas que están desarrollando para bajar el nivel de siniestralidad, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que los argentinos nos subamos a un auto y sea un auto reflejo, al igual que cerrar la puerta, abrocharnos el cinturón? Hemos mejorado sustancialmente, ¿no? Y esto está muy vinculado no solo con el cambio cultural, con la educación, sino también con la sanción. No podemos, esperemos que sea mañana, nosotros desde la agencia querríamos que sea en el corto plazo,
pero la mejora de la conducta tiene un efecto directo en los hechos de tránsito, en la reducción de la siniestralidad, y así tiene que ser, ¿no? Es decir, lo que se refleja en otros países. Vos, Gustavo, comentabas el caso de España, donde la idiosincrasia, el origen, digamos, latino y la cultura es muy parecida o semejante a la italiana o a la argentina, ¿no? En el sentido de que somos todos latinos, y allí lograron cambiar a fuerza de educación, pero a fuerza de control y sanción y de establecer normas claras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con una característica distinta? Somos un país con 24 jurisdicciones, donde las normas de tránsito son emanadas por cada una de las provincias y en muchos casos por municipios. Es decir, cuando se genera la Constitución Nacional, ya por 1853, son constituciones o provincias que se nuclean para elaborar una Carta Magna a nivel nacional y le delegan al gobierno nacional la defensa exterior, el desarrollo de empréstitos, pero nada en materia de tránsito y mucho menos en esa época de seguridad vial. Por eso hay que respetar estas autonomías o estas idiosincrasias de cada una de las 24 provincias y articularlas interjurisdiccionalmente para asemejarnos a los indicadores que tenemos en España. No es tarea fácil, pero es una tarea que estamos cumpliendo con mucha efectividad, pero es de mediano plazo. La última, Felipe, y breve, si es posible. El crecimiento geométrico del parque automotor de las motocicletas ha generado algunos realmente problemas en el tránsito, fundamentalmente en las grandes ciudades, en el centro, en los grandes centros urbanos. ¿Es un tema a controlar? ¿Es un tema que están trabajando para tratar de controlar? Absolutamente, es una de las problemáticas. Tenemos dos temas que me gustaría referir. Uno es el tema de la incidencia del alcohol y vinculado a los jóvenes, por eso la ley de tolerancia cero o alcohol cero. Y el segundo, la incidencia de los motovehículos con este tremendo crecimiento. Para que te des una idea, Gustavo, cuando iniciamos en la agencia, datos 2009, teníamos una incidencia del 18,5% de víctimas estaban vinculados con motovehículos, con motos. Hoy superó el 31%. Esto se entiende. Menos de cada 5 víctimas, menos de una era en moto. Hoy ya de cada 10 víctimas, 3 son en motovehículos. El crecimiento casi fue del 100%, ¿no? La incidencia del crecimiento de las motos. Espero que se haya entendido. Y esto genera un efecto que es muy claro. Uno está diagramando políticas, se está trabajando, pero la seguridad vial, la realidad socioeconómica cambia y uno tiene que adecuarla. Y por eso estamos tomando políticas muy férreas respecto a la incidencia de los motovehículos en la siniestralidad. Y la otra que también se puede vincular con los motovehículos es la ley de alcohol cero. Y en esto me gustaría decirte dos palabras. ¿Cómo no? Sí. Ahí tuvimos la valentía de la presencia del ministro Randazzo en el Congreso de la Nación defendiendo esta ley, logrando un dictamen favorable y luego vaya a saber uno por qué interés no fue tratado. Pero es un tema muy importante y lo destaca la Organización Mundial de la Salud. Y yo les voy a leer algo porque todos hablan de la presencia de excesivo alcohol en sangre, por lo cual es muy malo. Pero lo que estamos tratando de penar en esta ley, que sea cero, tiene una incidencia directa y efectos directos en la conducción. Por ejemplo, para que vos sepas, Gustavo, entre 0,1 y 0,3% de los test de alcoholemia, si te da el test de alcoholemia positivo, genera estado de euforia. Esto lo voy a leer porque lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Estado de euforia, placer y excitación, pérdida de las inhibiciones y exceso de autoconfianza. Imagínate esto, y muchas veces lo que buscan los jóvenes si salen y toman alcohol. Euforia, placer y excitación, pérdida de inhibiciones y exceso de autoconfianza. Imagínate esto llevado al volante. Y entonces cuando se quiere penar de 0,1 a 0,3 se está tratando de decir no hay que tomar nada, disociar, tener un mensaje comunicacional claro. Si se conduce, no se toma alcohol. Cero alcohol al volante. ¿Por qué? Porque el que adquirió este 0,1, 0,3 con estado de excitación, autoconfianza, pérdida de las inhibiciones, ¿cómo podemos estar seguros de que se va a controlar y no va a seguir tomando? Y si vamos desde 0,3 a 0,5, ya empezamos con síntomas de pérdida de precisión motriz y reducción de los reflejos. Esto, vinculado con una moto, con un auto, puede determinar el límite o el punto medio entre la vida y la muerte. Por eso, alcohol cero al volante. Felipe, muchísimas gracias nuevamente por participar en nuestro programa Producción Nacional. No, es muy importante el programa y el mensaje a la comunidad, ¿no? Comunicar seguridad vial es salvar vidas y por eso te felicito, Gustavo. Muchas gracias.
Hablábamos de la educación como uno de los ejes fundamentales de este cambio cultural que los argentinos tenemos que manifestar en materia de educación vial, y por eso vinimos a poder pedir su testimonio a Sergio Levín, quien es el responsable de educación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto. La educación, los jóvenes, crear una nueva generación, indudablemente, de jóvenes responsables en materia de sus conductas vinculadas a la seguridad vial es una de tus responsabilidades. ¿Cuál es tu visión del tema? ¿Dónde estamos parados en este momento los argentinos? A ver, yo creo que el cambio cultural es lo básico. O sea, cualquier cambio que te propongan que cambiás de un día para el otro es una moda. Y la moda vuelve a su vez de nuevo al origen y está mal. El cambio cultural lleva años, pero es el cambio que se sustenta, es el cambio que va a seguir. Y creo que por ese camino desde la agencia estamos tratando de movilizar a todos los jóvenes del país. Más que nada estamos apuntando, ya sea con material bibliográfico, a chicos de primario y secundario. Estamos trabajando muy fuertemente con los últimos años de secundaria, que son los pibes que van a empezar a manejar, los que ya manejan moto. Digamos, estamos apuntando mucho los cañones hacia ellos para crear un grupo de jóvenes que les interese la temática, porque en realidad también lo que tenemos que hacer es que les interese la temática. A muy pocos jóvenes, y pongámonos en el lugar de ellos, no sé, nos gustaría escuchar sobre seguridad vial. Nosotros tenemos que tratar de hacer un tema que es probablemente un poco denso en hacer algo atractivo. Esto de poder de alguna manera estimularlos, recuerdo para los que peinamos un poco más de 50, que cuando éramos chicos nos encantaba el tema de los carteles viales en las rutas, en las carreteras vial. Todo eso, hoy, ¿cómo se manifiesta y cómo lo ves vos que estás en contacto con los chicos en la escuela primaria? ¿Le das un fascículo, un libro, algo vinculado al tema? ¿Les interesa? ¿Hay motivación? Mira, los chicos más que nada se interesan mucho en la temática directamente a los 5 ejes que más trabajamos de la agencia, que son velocidad, alcohol, casco, cinturón de seguridad y distracciones, entre ellas el celular. Y aparte tratamos de involucrarlos más que nada en la responsabilidad personal, en el cumplimiento de normas, pero siempre tratamos de hacerlo en forma amena. Ya desde hace 4 años llevamos más viajando por todo el país y hemos visto a más de 70.000 pibes del sur del país hacia el norte, y la respuesta, después las vemos en redes sociales, es impresionante. Y vos te das cuenta cuando el pibe interactúa con vos en una charla y no es simple o mero espectador de que mire realmente lo que vos le estás contando. En síntesis, creo que es fundamental hablar con los pibes jóvenes y escucharlos. Tienen mucho para decir, pero hay que tratar de motivarlos para que ellos te cuenten. Gracias por participar realmente, y seguimos apostando justamente con que la educación es una de las herramientas más importantes para este cambio cultural que tenemos que manifestar en materia de educación vial. Dale, gracias a ustedes por estar. Totalpress.com.ar, el portal de las noticias de la Patagonia Sur. Agencia de Noticias InfoHey. Somos un equipo con más de 17 años de experiencia en la articulación de información municipal y provincial para la generación de contenidos. Somos un grupo de profesionales y consultores con más de 30 años de experiencia en consultoría estratégica, comunicación, producción y medios en el ámbito nacional e internacional. Oliva Glam, una empresa dedicada al asesoramiento integral en la ambientación y organización de eventos. www.olivaglam.com.ar. Del Sur Estética, centro médico y profesional de estética con más de 20 años de trayectoria. Para consultas con el Dr. Daniel Félix, comunícate al 4807-8333. ¿Escuchaste hablar de la fiebre chikungunya? Se trata de una enfermedad viral parecida al dengue que es transmitida por los mismos mosquitos. Puede afectar a personas de cualquier edad y provocarles un dolor fuerte en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. En los casos más graves puede llegar a ser mortal. Por eso, si presentás fiebre alta, dolor de cabeza o detrás de los ojos, sarpullido, fuerte dolor muscular
o en las articulaciones, no te automediques y consulta rápido a tu médico o en el centro de salud más cercano para recibir tratamiento y evitar complicaciones. El dengue y la fiebre chikungunya se pueden tratar y aliviar. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Aprovecha para hacer tus compras con Ahora 12. Claro, porque con Ahora 12 los argentinos volvemos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito y todos fomentamos la industria nacional. Hay muchos rubros para aprovechar: electrodomésticos de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales para la construcción, bicicletas, motos, pasajes en ómnibus, hoteles. Con Ahora 12 podés comprar en grandes tiendas, cadenas comerciales, supermercados y pequeños comercios de todo el país. Busca el cartel identificatorio en las vidrieras. Hay 11 tarjetas de crédito adheridas, tanto de alcance nacional como regionales. En nuestro programa especial, hablando sobre seguridad vial, toca hablar ahora con un amigo y hoy diría ex corredor, ex automovilista, ex corredor de carreras, Julio Catalán Magni. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué Pero tal? bien, muy contento de estar en tu programa, de estar con vos. Y bueno, fíjate las vueltas que da la vida donde nos encuentran, ¿no? Venimos de Ushuaia los dos de tantos años y bueno, y nos encuentra trabajando acá, ¿no? Te agradecemos nosotros realmente, Julio, que estés con nosotros y hoy queríamos hablar con vos en carácter de ex automovilista, que estuviste siendo realmente un hombre del deporte. ¿En qué categorías? ¿Qué has corrido? Y prácticamente todas, las nacionales todas, la más encumbrada obviamente es el turismo carretera. He corrido en turismo nacional, en clase 2, clase 3, Top Race, TC2000, digamos las categorías nacionales todas durante 25 años. Pensaba que yo tengo 46 años de vida y corrí 25 y me retiré hace 2, así que el 60% de mi vida ligada al deporte y al deporte de alta competencia. Creo que me ha dado mucho más de lo que yo esperaba y bueno, sin duda hoy la posibilidad de haber por lo menos pasado con algún campeonato argentino, con carreras ganadas, por todas las categorías más importantes del país, ¿no? Un hombre que durante su trayectoria como deportista tan conocido siempre dio un ejemplo, porque además siempre conllevaste un discurso con respecto al tema de la velocidad, con respecto al tema de lo formal, de la caballerosidad, de las normas y de las reglas. Para alguien que ha estado tan cercano a la alta velocidad, alguien que maneja en sus sensaciones la alta velocidad, ¿qué pensás que son nuestra conducta como argentinos a la hora de conducir? Los jóvenes, los mayores, ¿cómo conducimos? ¿Somos temerarios? ¿Somos prudentes? No, a ver, yo creo que, mira, hay una encuesta que hizo una ONG muy ligada a la Agencia de Seguridad Vial, donde le pregunta a las personas qué opinan sobre cómo manejan ellos. Y un 86% dice que muy bien. Y después le pregunta cómo manejan los demás. Y ese mismo 86% dice que muy mal. Entonces, muy bueno. como que realmente la estadística es muy clara. Nosotros a la hora de conducir somos bastante temerarios, ¿no? Y nos creemos que no nos va a pasar nada, que permanentemente el hecho de estar con un vehículo te da un cierto grado de coraje o de impunidad. Creo que hay que trabajarlo mucho, se ha avanzado muchísimo, pero hay mucho por resolver todavía, ¿no? Creo que los que estamos ya pasando los 35 o 40 años hay muchos vicios que los tenemos incorporados, el manejar fumando, el uso del celular, el llevar un equipo de mate adelante con tu señora, el traer una mascota, el llevar cosas sueltas dentro del auto. Como eso está incorporado en nuestra cultura y sin duda hay mucho por trabajar para que entendamos el daño que genera ese tipo de cosas a la hora de tener un accidente, ¿no? Creo que todo el proceso se está llevando adelante, va en ese sentido, pero hay mucho por recorrer aún, ¿no?
Los argentinos nos ponemos el casco a la hora de la moto o hasta la bicicleta y nos abrochamos el cinturón a la hora del coche. Mira, el 2013 solo el 6% de las multas que se hicieron por no tener el cinturón en la etapa vacacional en el camino a la costa, ¿no? Lo que es la costa atlántica, que no es un tema menor. Como que se ha trabajado y se ha mejorado, pero todavía hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Cada vez que uno mira o ve un accidente o la pérdida de una vida por un accidente de tránsito, o no poder resolver desde el lugar que hoy nos toca el alcohol cero, que todavía nos cueste que la gente razone que tenemos que tener tolerancia cero a la hora de conducir, marca las claras que hay mucho por mejorar. El transporte público, el transporte de cargas peligrosas, tiene alcohol cero. Y cuando uno ve estadísticamente el nivel de siniestralidad que hay con ese tipo de transporte, es mucho más bajo que el transporte común o que el ciudadano común, que tiene 0,5. Y cuando vos lo trasladás a lo legislativo nacional, a pesar de ser una decisión del ministro de poder llevarlo adelante, te cuesta muchísimo lograr consenso. Eso marca las claras que todavía tenemos mucho por mejorar, mucho por recorrer, pero bueno, sin duda es responsabilidad nuestra seguir trabajándolo, cada uno del lugar que tiene. Nosotros como es deportistas y obviamente ligado muy al tránsito por nuestra actividad que hemos hecho durante tantos años, creo que es algo que se viene mejorando, pero bueno, debemos abordarlo con mucho más convicción, no los que estamos dentro de una responsabilidad, sino los que tenemos la posibilidad de manejar un vehículo, ¿no? Creo que hay cosas que se han hecho, caso que si vos no tenés el casco no te cargan combustible en una estación de servicio, pero llegar a la estación de servicio y no se lleva adelante la ley. Vos decís, hoy la verdad que hay una ley sancionada que está en vigencia, que si vos llegás a una estación de servicio sin el casco puesto, no te podrían expender combustible en la moto. Te lo venden igual. Te lo venden igual. Entonces, como que hay todavía mucho para trabajar en pos de mejorar eso, ¿no? Julio, muchísimas gracias por volver a participar nuevamente en nuestro programa, hoy no como senador de la Nación, sino como un hombre del deporte y cercano a la alta velocidad. No, por favor, gracias a vos por invitarnos, nuevamente tratar de llamar a la conciencia de que tenemos que trabajar todos en algo que es muy sensible y que necesitamos el compromiso colectivo y social a la hora de entender el daño y el dolor que genera, ¿no? Así que ojalá todo lo que haces vos, lo que intentamos hacer nosotros, esta política de Estado, el trabajo de cada uno de los argentinos a no muy largo plazo, sea parte de nuestra historia, ¿no? Y no todavía nuestro presente. Muchas gracias. Gracias a vos. En materia de siniestralidad vial, en materias de seguridad vial, los números y las magnitudes mandan. Por eso decidimos hablar con el especialista y el responsable, que es el director de estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, licenciado Pablo Rojas. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por participar. No, gracias a ustedes. Los números mandan, los números son a partir de las políticas implementadas por la agencia y de los programas de la agencia elocuentes en cuanto a la mejora en el tema de la siniestralidad. Sí, elocuentemente son positivos, reconocidos además internacionalmente. Claro que a nosotros, como seguramente te debe haber dicho Felipe, el director de la agencia, nos gustaría, por supuesto, que fueran muchísimo más positivos, porque trabajamos para eso. Nos gustaría que no hubiese siquiera una sola víctima fatal de siniestros viales. Podríamos dividir con respecto a la siniestralidad y al tema del alcohol. ¿Cuáles serían aquellos números que incluso tienen reconocimiento a nivel internacional? Bueno, en realidad nosotros desde el 2010, nosotros integramos, la Argentina es el primer país latinoamericano que ingresa al IRTA, que es un organismo de expertos internacionales europeos, o de los países desarrollados, y esa metodología la trajimos a Argentina y es auditada por ellos, por eso nosotros publicamos en esa serie de expertos y es reconocido internacionalmente también por la Organización Mundial de la Salud. Respecto de lo que me contabas del tema de alcohol, en Argentina tenemos serios problemas para probar el número de siniestros totales en los cuales hay presencia de alcohol por sobre el límite. Eso tiene que ver, entre otras cosas, por una cultura de operaciones judicial, etc. Conocemos casos a través de la prensa, pero realmente en eso sí creemos que hay un subregistro. Es decir, no sabemos el número real de siniestros que ocurren a causa de alcoholemias positivas por sobre el número. Sí tenemos muestras de eso, que lo hacemos junto con el Ministerio de Salud y el CEDRONAR, y nos está dando en la actualidad que 1 de cada 4 personas que intervienen en un siniestro vial consumió alcohol, y eso es verdaderamente grave. ¿Cuál es la razón, y con esto ya deberíamos terminar, fundamental de los accidentes fatales de tránsito? Fundamentalmente tienen que ver, o están asociadas todos a la conducta humana, ¿sí? Y esto, vos antes hablamos en off respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con la conducta.
Los argentinos, y en algunos estudios que hacemos se evidencia, tenemos una tendencia muy particular a preocuparnos por el estado del vehículo. Entramos en un lugar donde tenemos empedrado y automáticamente cualquiera de nosotros baja la velocidad porque se puede romper el vehículo. ¿Sí? Entramos en una autopista que tenemos 5 manos libres y lo que hacemos es incrementamos la velocidad creyendo que el vehículo está a salvo. En realidad, esa distancia entre la percepción del riesgo y la percepción del riesgo para el vehículo es uno de los graves problemas que tenemos en Argentina. El factor humano es la clave, entender que está la vida humana de por medio respecto de la distracción, del uso de cinturón o de tomar solamente una copa de alcohol, es clave para la reducción definitiva, ¿sí? Para realmente bajar a lo mínimo el número de víctimas fatales. Esperando que los números y las estadísticas sigan siendo favorables, te agradecemos mucho la participación. No, por favor, gracias a ustedes y a tu disposición.